en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Y vamos a hablar de, no se trata de ti, no se trata de nosotros, se trata de nuestro Creador. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Quiero hablarles de algo muy especial que me sucedió esta semana. Esta semana me entró una llamada, voy a contar algo, me entró una llamada de una familia que no veo hace 10 años. Una familia que simpatiza con el Evangelio, algunos se bautizaron, otros están tratando de seguir al Señor. Y después de 10 años me entró una llamada, como con urgencia. Me dicen: hermano, tenemos una pregunta. Aquí está mi nuera y necesito que nos la conteste. Sabemos que usted no la puede contestar. Yo me asusté, dije: ¿pero qué pasó? Pasa una joven y me dice: ¿de dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? Es una frase corta, tiene 16 letras y un signo de interrogación, pero creo que es una respuesta desconocida, una respuesta que yo no le podía dar. Ya habían hablado con otro pastor y no les había dado respuesta, pero ellos seguían insistiendo y querían saber de dónde salió Dios. Y lo único que le pude contestar fue otras preguntas para tratar de darle respuesta al interrogante que ella tenía. Y le preguntaba, o sea, ¿podrá la comida de un chef preguntarle por qué le echa tanta sal, por qué le echa tanto condimento, o quién le enseñó a cocinar? ¿Podría el pan del mejor panadero allí de Mariquita preguntarle dónde vive, de dónde salió, de dónde saca la harina, de dónde saca la levadura, cuánto ingrediente debe llevar para que sea un buen pan? ¿Podrá un invento cuestionar al que lo inventó? Decir la calculadora: ¿usted para qué me inventó si a mí no me gustan las matemáticas? ¿Acaso un hormiguero cuestiona a aquel que le patea bruscamente cuando no lo vio? ¿Puede una vasija creada de barro preguntarle al alfarero por qué es una humilde matera a la entrada de una casa? Lo único que podemos decir es lo que se conoce de Dios. Se conoce o conocemos de Dios que es autoexistente, que no sabemos de dónde salió. Conocemos que Él es omnipotente, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Conocemos que es eterno, que está desde siempre y va a estar para siempre. Podemos conocer que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y podemos reconocer su deidad, que Él es Dios y que nosotros simplemente somos personas. Eso pasa como aquel hombre que quería entender a Dios y estaba enfrente del mar y analizaba y quería comprender quién era Dios y de dónde había salido. Y de pronto ve a un anciano que está al lado de él con una coquita de huevo, tratando de echar el agua del mar en la coquita de huevo, pero se le llenaba y se regaba. Y aquel sabio le pregunta: ¿usted qué está haciendo ahí? Y el anciano le dice: estoy pasando el mar
y echándolo en esta coquita de huevo. Usted está loco. ¿Cómo se le ocurre? Jamás va a pasar eso. ¿Cómo va a caber el mar en esa coquita de huevo? Tú estás haciendo lo mismo. Estás tratando de entender la grandeza de Dios en una coquita de huevo muy pequeña. El error está en observar a Dios desde nuestra limitada manera de ver las cosas. Tenemos que entender que Él es Dios y que nosotros somos simples personas, que somos la creación de Él. Así que la joven en ese momento creyó encontrar la respuesta y me dice: así que es la fe que uno le ponga. Así que simplemente es lo que yo pueda creer en Él. Y nuevamente me confunde para darle una respuesta. ¿Puede una pintura tomar la decisión de tener el autógrafo del que la pintó? O decir, no me coloque quién me creó. ¿Puede una planta en la mitad de una sala creer que su dueño le abona y le riega cada mañana, le echa agua, la abona para que dé flores? ¿O creer simplemente que ella, al esforzarse e inclinarse hacia la ventana, ella es la que logra tomar la luz del sol y hacer la fotosíntesis y mantenerse por sí sola? ¿Será que puede un bebé que está lactando tomar la decisión de ser vegetariano o de ser vegano o de guardar dieta? Creo que no. Nos damos cuenta que el ser humano realmente es necio. Realmente la necedad del hombre ha llegado muy lejos. Tanto así que el ser humano está desconociendo la grandeza de Dios. Está desconociendo lo insignificante que somos nosotros y lo grande que es su poder. La ciencia se ha engrandecido, saben muchas cosas, pero en la situación que estamos tenemos que ser realistas y que toda esa ciencia que tiene el ser humano le ha quedado grande una simple gripita. Y una simple gripa tiene a los gobiernos encerrados, nos tiene encerrados en nuestras casas. La ciencia no ha podido hacer nada con esto, porque el ser humano se ha convertido en un ser necio, donde desconoce que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios es el creador de todo lo que existe. Dice Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El ser humano niega la existencia de Dios, pero todo manifiesta que Dios existe, hermanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, aquello que me preguntaba aquella joven, que no podemos conocer de Él, pero su tremendo poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. El ser humano está envanecido y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser muy científicos, ser muy sabios, se están haciendo necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios ha entregado al ser humano a la inmundicia
a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén allá en sus casas? Y de igual modo, todos los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Creo que está hablando de nuestro entorno social. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Creo que es la situación de la sociedad hoy en día, y aún se preguntan: ¿y por qué vienen las situaciones? ¿Por qué vienen las pandemias? ¿Por qué vienen las tribulaciones para el ser humano? Gracias a Dios que en esta noche hay un selecto grupo que estamos reunidos en este lugar, donde hemos tomado la decisión de creer en ese Dios, porque si alguien no cree en Dios, ¿quién pierde? Si no creemos en Dios, ¿quién pierde? Creo que pierde el que toma la decisión de no creer en su Creador. Si decidimos creer en Dios, tendremos a nuestro sustentador, a nuestro Creador a nuestro lado. Qué difícil es dar cosas contra el aguijón. El mundo se ha levantado en una negación del Dios Creador, pero qué difícil es dar cosas contra el aguijón. Qué difícil es levantarse contra el poder del Todopoderoso. La vida no se trata del ser humano, la vida se trata del Creador del ser humano. Si esta calculadora, que el que la creó, el ingeniero la creó con el fin de que haga operaciones matemáticas, si ella no funciona, se cambia, se busca otra. Cada uno de nosotros vinimos a este mundo con un propósito. Lo importante es conocer el propósito. Y el propósito del ser humano es alabar y glorificar el nombre de Jesús. Así que la invitación para cada amigo que de pronto esté viendo este culto es para que creamos con todo el corazón en nuestro Señor Jesús. Y para nosotros los cristianos también, no tenemos de otra, que hay una pandemia, que hay peligro en la calle, que vienen cosas complicadas para el ser humano, pero solamente tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Hemos tomado la decisión de creer en Él y hasta hoy Él nos ha guardado. ¿Sabe qué me gozo? A los grupos de pastores llega la información de cuántos enfermos hay en la iglesia. No hay. ¿Cuántos han fallecido por causa de esta pandemia en la iglesia? No hay. De pronto sí han llegado a ser afectados, de pronto sí se han enfermado algunos hermanos, pero esos hermanos acampan al abrigo del Altísimo, que Él acampa alrededor de los que le temen. Si tú estás bien con Dios, no te preocupes por nada. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sacar adelante. Solamente hay que aprender a ser de utilidad para nuestro ingeniero. Él nos creó y nos creó con un fin, nos creó con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que Dios ha puesto en tu vida? Porque
todas las cosas vienen a bien conforme a los que somos llamados, conforme a los que andamos en el Señor. Todas las cosas sirven para bien. Así que vamos a buscar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Vamos a buscar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a buscar y aprender la utilidad. ¿En qué le podemos ser útil a nuestro ingeniero? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser útiles para el Señor? Y así podamos nosotros encontrar el privilegio más grande, que es encontrar el propósito de servirle a nuestro Dios. Dios les bendiga.